Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, la charla virtual interactiva Respuesta al COVID-19, Mujeres, Niñas y Diversidades. Les voy a pedir por favor que me den un minutito para poder configurar el sistema de manera de que podamos salir en directo en Facebook Live y poder alcanzar a más personas. Bueno, nos estará acompañando Graciela Tiburcio Loaiza, quien es presidenta de Amnistía Internacional Perú, y la experta en género, Patricia Carrillo Montenegro. Un momento, por favor, mientras configuro el sistema. Esto no demora más de un minuto. Les agradezco su paciencia. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de Amnistía Internacional Perú. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, la charla virtual interactiva Respuesta al Coronavirus 2019, Mujeres, Niñas y Diversidades. En esta tarde de hoy nos está acompañando Graciela Tiburcio Loaiza, quien es activista feminista y presidenta de Amnistía Internacional Perú. Hola, bienvenida. Y también nos estará acompañando Patricia Carrillo Montenegro, quien es abogada feminista, exdirectora general de la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien actualmente funge como especialista senior en género del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. De igual manera, quería pues que supieran que tenemos aquí en línea a nuestra activista del equipo operativo, Claudia Carr, quien va a estarnos ayudando con la moderación de las preguntas. Yo les invito a todo el que quiera hacerle una pregunta a nuestras expertas, que por favor se anime a ello a través del chat, bien sea los que nos están acompañando vía Zoom o a través de Facebook Live. Sí les voy a agradecer por favor que pongan las preguntas en mayúscula para saber qué son las preguntas y que Claudia pueda hacerle un seguimiento, ya las va a ir anotando, me las va a enviar. Y que por favor si pueden coloquen su nombre y de dónde nos están escribiendo si lo desean. Y también importante, si quieren dirigir la pregunta a Patricia o a Graciela, también colóquenos a quién está dirigida la pregunta. Entonces, bueno, sin más, no quisiera quitarle más tiempo a nuestras expertas. Le doy el pase a Graciela Tiburcio Loaiza, que nos va a estar explicando acerca de la prevención de la violencia y la discriminación, las obligaciones del Estado en este contexto del COVID-19. Graciela, muchas gracias, bienvenida. Hola a todas y a todos, un gusto poder contar con la presencia de tantas personas, no solamente de Perú, sino también de otros países. Veo que nos están escribiendo también desde Puerto Rico. Entonces, un poco para contextualizar cuál es la situación en la cual se encuentran las niñas, las mujeres, las adolescentes y sobre todo también las diversidades, me refiero específicamente a la comunidad LGBTI, el estado de sus derechos humanos y cuál es la situación a la cual estas personas, estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran, ¿no? La actual pandemia de salud pública nos está poniendo sobre la mesa de manera muy visible que nuestro país, Perú, y también estoy completamente segura, y desde los reportes que tenemos de Amnistía Internacional, que esta misma situación de vulnerabilidad de los derechos humanos se replica en los demás países que conforman la región latinoamericana, ¿no? Entonces, esta pandemia de salud pública no es solo una emergencia sanitaria, sino que es también una emergencia de derechos humanos, porque nos pone, como decía, sobre el tapete los problemas estructurales de violaciones a los derechos humanos que tenemos como país y seguro también en otras partes del mundo, los demás países, ¿no? No podemos hablar de una emergencia sanitaria si es que no tomamos en cuenta el contexto en el cual esta pandemia por el COVID-19 se ha presentado actualmente en el Perú.
Y Perú es un país que está atravesado por mucha desigualdad social, donde las mujeres, donde las niñas, las personas LGBTI representan uno de los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Para entrar un poco en panorama y para contextualizar también a las personas de otras partes de la región que nos acompañan, bueno, también tener en cuenta algunas cifras, ¿no? Hemos terminado el año pasado, la segunda década del 2000, con el número más alto de feminicidios a nivel nacional, ¿no? Hemos tenido más de 160 feminicidios. En los primeros meses del año en Perú ya habían más de 30 mujeres asesinadas, víctimas de violencia machista, y solamente en el primer mes de cuarentena ya tenemos 8 casos de feminicidio, ¿no? En los primeros meses de este año también ya teníamos más de 1000 casos de violaciones sexuales a niñas y adolescentes, porque las niñas y las adolescentes son las que tienen, las que están expuestas a más, a mayor caso de este tipo de violencias. Y ya en el primer mes del estado de emergencia van 56 casos de violaciones a niñas y adolescentes. El total de violaciones a mujeres, incluyendo niños y adolescentes, son más de 80. 56 de estos son directamente a niños y adolescentes. ¿Esto qué nos pone sobre la mesa? Nos dice de que nos está mostrando lo que ya estadísticamente sabíamos, porque las cifras que yo estoy hablando y que estoy repitiendo ahorita son estadísticas que el Ministerio de la Mujer, que los centros de emergencia mujer ya tenían y ya reportaban desde inicios de año, ¿no? El 60% de violaciones sexuales son perpetradas por personas integrantes del entorno familiar. Hablamos de padres, de abuelos, de tíos, de primos, sobrinos, hermanos o personas cercanas al círculo de la niña o del adolescente. Y son perpetradas dentro de casa. El lugar que supuestamente, según nos dicen, debería ser el más seguro. Pero en la realidad sabemos que el hogar es uno de los círculos más inseguros cuando se trata de cuidar la vida y la integridad de las niñas y de las mujeres en general. Y esta pandemia por el COVID y este aislamiento social nos está demostrando una vez más y nos está reafirmando lo que nosotros ya sabíamos en las estadísticas. Es por eso que incluso en confinamiento, estas niñas tienen que pasar todo el tiempo de cuarentena que se disponga para combatir el COVID encerradas con sus agresores sexuales, ¿no? Y se pone más urgente esta situación y se pone más crítica porque al ser personas integrantes del ámbito familiar impide también que estas niñas o las personas de su entorno cercano puedan denunciar estas violencias, ¿no? Es por eso que desde Amnistía Internacional no solamente se alerta sobre este incremento preocupante de los casos de violencia sexual a niñas y adolescentes durante el periodo de aislamiento social, sino que también se demanda a que los estados, a que los gobiernos, específicamente nuestro gobierno peruano, fortalezca los canales de atención para estos casos de violencia hacia la mujer y especialmente los casos de violencia sexual a niñas, ¿no? Es preocupante de que no se haya tomado en cuenta esta medida desde el primer día de estado de emergencia. En los discursos que ha dado el presidente de la República, Martín Vizcarra, no se ha tocado más de 3 veces de manera clara cuáles van a ser las medidas para atender y prevenir este tipo de situaciones. De hecho, las veces que se ha mencionado desde los discursos presidenciales durante este periodo de emergencia, solamente se ha reportado cuál es el número de casos atendidos. Y de hecho sabemos de que este número que se está recogiendo desde los centros de emergencia de los centros de emergencia mujer no representa el número real de las violaciones que pueden estar ocurriendo, porque definitivamente hay muchas niñas y muchas mujeres que pueden estar siendo víctimas, incluso en este preciso momento de violencia, y no están reportando los canales por miedo, porque de repente piensan de que por ser un toque de queda, un estado de emergencia, no pueden salir a buscar ayuda. Entonces, es bastante importante que desde los mensajes de nuestras autoridades, no solamente constantemente se esté reforzando que las mujeres, incluso en estado de emergencia, pueden salir a la calle a pedir auxilio, pueden ir a las comisarías, pueden ir a los centros de salud a pedir auxilio si es víctimas de algún tipo de violencia, sino también se necesita reforzar que los centros de emergencia mujer, la línea 100, el chat 100, están atendiendo, pero también se tiene que se tiene que activar y potenciar mucho más estos mecanismos, porque si ya de por sí sabemos de que no siempre están actuando bien, no siempre se dan abasto para atender los miles de casos de violencia que se reportan a diario, mensualmente, en contextos que no están en la crisis,
sabemos lamentablemente de que en esta situación de emergencia puede que no se den abasto, ¿no? Y hablando específicamente de violencia sexual a niñas, que ya sabemos que son 56 casos solo en el primer mes, 56 casos reportados, no sabemos los que no se han podido denunciar, no solamente es necesario que nuestras autoridades nos digan que están atendiendo estos 56 casos, queremos saber también, es importante que desde la ciudadanía y desde la organización, la sociedad civil, demandemos información sobre cómo se están atendiendo estos casos. Se tienen que reforzar específicamente para casos de violación sexual los mecanismos de atención a salud sexual y reproductiva. Estas 56 niñas que han sido víctimas de violación han podido tener acceso al kit de emergencia. El kit de emergencia, que es un derecho que se le entregue en los hospitales, que incluye la anticoncepción oral de emergencia, conocida también como la pastilla del día siguiente, que podría evitar un posible embarazo producto de esta violación. En caso de que estas niñas queden embarazadas, se les tiene que garantizar, porque es su derecho tener acceso a la interrupción legal del embarazo, que en Perú tenemos el aborto terapéutico, que es vigente desde 1924, ¿no? Y que desde el 2014 ya tenemos la guía, el protocolo de aborto terapéutico. Y de hecho, este punto de aborto terapéutico y de la anticoncepción oral de emergencia es un punto bastante importante que se resalta en los mecanismos, en los protocolos de acción conjunta entre los centros de emergencia mujer y los centros de salud. Entonces, queremos saber cuántas de estas 56 niñas han podido recibir, efectivamente han tenido acceso a este kit de emergencia, cuántas están recibiendo apoyo psicológico, psiquiátrico, qué se está haciendo con los abusadores que han vulnerado sus derechos, los han atrapado, todavía siguen viviendo con ellas, en qué estado va sus casos. No solamente se trata de reportar el número y la estadística que tengo, sino también específicamente qué se está haciendo y desde el Estado qué voy a hacer para reforzar los canales de atención, de ayuda y de justicia. Pasando a otro tema, es también preocupante cuando hablamos de violencia hacia la mujer, una de las violencias que últimamente se ha puesto ya también en coyuntura y que no debería ser solamente coyuntural, sino que debería estar también siempre en nuestros puntos de debates y de preocupaciones, son los casos de mujeres desaparecidas. Solamente en las 2 primeras semanas de estado de emergencia desaparecieron más de 170 mujeres y niñas. Estas mujeres y niñas han desaparecido, podemos decir con total firmeza, en las narices de las autoridades y de las fuerzas del orden. Porque se supone de que en este estado de emergencia hay cientos de policías y de fuerzas armadas que están patrullando todo el tiempo la ciudad, las calles, y en teoría deberíamos estar más seguras. Pero si no estamos seguras en nuestras propias casas, definitivamente tampoco estamos seguras en las calles, incluso con las autoridades patrullando. Y es por eso, y eso que nos está evidenciando la cifra de más de 170 mujeres que han desaparecido a vista y paciencia del Estado. Y es bastante preocupante. Tenemos que saber qué se va a hacer por estas cifras de más de 170 mujeres que han desaparecido. Mujeres, niñas que de repente estaban saliendo a comprar el pan, que estaban acompañando a sus mamás o quizá yendo a la bodega de sus casas o en sus propias casas que también han desaparecido. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Las están buscando? ¿Cómo va el registro cómo va la implementación del registro de desapariciones a nivel nacional? No podemos esperar más de 3 años para obtener justicia o para que las encuentren, como ya hemos tenido un caso emblemático, el caso de Celsiret Rodríguez Aybar, activista feminista cuya familia tuvo que esperar más de 3 años para obtener justicia, y es más, todavía está pendiente ese caso. También si hablamos de violencia, hablando de violencia a las mujeres, desde Amnistía Internacional sobre todo demandamos que las medidas implementadas por el gobierno, por los estados en general, no pueden perpetuar estereotipos, no pueden discriminar específicamente a ningún grupo poblacional o ciudadano. Nos pareció bastante alarmante esta medida, saludamos que se haya dado un paso atrás implementando esta medida de como un pico y placa de género, en el cual solamente podían salir determinados días varones y determinados días mujeres. Esta medida específicamente nos mostró que desde el Estado todavía no se tiene completamente interiorizado un enfoque de género de manera transversal, un enfoque de género y un enfoque de diversidad. Y es bastante preocupante que desde nuestras propias autoridades no se tenga interiorizado este tema, porque nos da como consecuencia este tipo de implementación de medidas que nos mostró una vez más
los roles y estereotipos de género en los cuales están construidas las relaciones sociales entre varones y mujeres. Muchas personas se quejaban y veíamos en los medios de comunicación cómo en los días que correspondían salir a las mujeres, los mercados estaban desbordados de personas. Y nos muestra también que esta fue una medida bastante contraproducente, ¿no? Porque lo que se quería evitar era la aglomeración de personas en determinados espacios para evitar el contagio por COVID. Sin embargo, como no se tuvo un enfoque de género bien utilizado, bien específico en este caso, no se tomó en cuenta de que lamentablemente todavía socialmente y culturalmente las mujeres son las asignadas a llevar los roles domésticos, a asumir toda esta carga de trabajo doméstico y de cuidado a la familia y a las demás personas. Por lo tanto, si tú restringías estas salidas por identidades de género, por género, precisamente iban a ser las mujeres quienes iban a tener que asumir mucho más la carga de cuidado y de labores domésticas, ¿no? Del hogar. Es por eso que veíamos esa diferencia entre varones y mujeres. Los estereotipos de género, los roles de género, no se van a poder eliminar y erradicar con estas medidas y no se van a poder erradicar solamente en este periodo de aislamiento y de emergencia nacional. Este es un trabajo de muy a largo plazo que necesita de políticas a mediano y largo plazo. Y es más, este es un momento en el que incluso desde el gobierno central se puede aprovechar para ir trabajando poco a poco en mecanismos y políticas que puedan también erradicar y cuestionar estos estereotipos y roles de género que restringen nuestro libre desarrollo y nuestro libre ejercicio de derechos humanos. Poniendo un ejemplo concreto, ahora que se está implementando las clases a través de la televisión abierta, de la radio, se habló mucho, incluso antes, mejor dicho, sobre la educación sexual integral como una medida necesaria e importante para poder eliminar estos estereotipos y roles de género. ¿Qué otra oportunidad más rica que podamos aprovechar este espacio en el que las niñas y los niños están conviviendo con sus papás, con sus tíos, con sus familias, y que pueden compartir clases de educación sexual integral a través de los medios de comunicación? Las clases de educación sexual integral no solamente se tienen que dar en los colegios, sino también se puede aprovechar específicamente en estos momentos de emergencia nacional para transmitirlo a través de nuestros medios de comunicación, de nuestros canales institucionales, para poner en práctica, para cuestionar todos estos roles, estereotipos, para hablar sobre violencia, no solamente con las niñas y los niños, sino con las familias completas. Este es un escenario que estos retos que pone el estado de emergencia son también fundamentales para que nuestras autoridades lo aprovechen y puedan implementar estos mecanismos para prevenir la violencia, no solamente ahora, sino también a futuro. Y hablando específicamente, ya para cerrar también, sobre la comunidad LGBTI, hemos visto incluso antes de que empiece todo este estado de emergencia, ya sabíamos que la comunidad LGBTI es una de las más, la población LGBTI es una de las más relegadas en lo que refiere a prioridades estatales para la vigencia, para garantizar la vigencia de sus derechos humanos. Desde el Congreso anteriormente disuelto está pendiente el debate y la aprobación de la ley de identidad de género. Y de hecho, específicamente ahorita, el Congreso debería poder centrarse en ese debate, porque con esta medida también de pico y placa por género que se dispuso, nos dio también, nos mostró que el Estado no tiene ningún tipo de conocimiento profundo sobre cómo impacta específicamente en discriminación de la comunidad LGBTI, sobre todo a la población trans, a la ciudadanía trans. Y de hecho también nos puso sobre el tapete que tenemos bastante conocimiento, no tenemos mucho conocimiento sobre diferenciar lo que son las identidades de género de las orientaciones sexuales y sobre todo diferenciar sobre lo que significan las expresiones de género. Y nos puso también sobre el tapete que aún tenemos una concepción bastante binaria, en el sentido de que creemos que solamente existen hombres, mujeres trans, mujeres trans, y dejamos muy por fuera, olvidados a las personas que no necesariamente se identifican con estas identidades. Podemos hablar sobre todo de las personas que tienen una identidad de género no binaria. Es importante
que incluso este contexto, que significa también de emergencia en derechos humanos, se aproveche para poner en debate y aprobar de una vez por todas la ley de identidad de género, para que el documento de identidad, que es un documento básico que tenemos todas las personas para acceder a servicios de salud, para acceder a servicios ciudadanos básicos, puedan reflejar las identidades de miles de personas trans, cuyas identidades originales están siempre siendo vulneradas, no solamente por el resto de ciudadanía, sino también por las instituciones del Estado. En resumen, esas podrían ser un poco las demandas que se tienen, las alertas y las demandas que se tienen desde Amnistía Internacional, sobre todo resaltar que el trabajo por eliminar los obstáculos para la realización efectiva de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos específicamente de las personas, no pueden incurrir en prácticas discriminatorias de agentes estatales y sobre todo de las propias familias. Seguramente también Patricia en el siguiente panel se va a poder explayar y analizar un poco más el contexto de desigualdad social y por qué es también tan importante incidir y continuar demandando que las políticas y cualquier medida que se tome desde los estados, desde los gobiernos, tienen que tener una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad, de manera transversal, enfocada para que ningún grupo, ninguna persona en situación de vulnerabilidad vea aún más menoscabados sus derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Ella fue Graciela Tiburcio Eloaiza, presidenta de Amnistía Internacional Perú. Veo que nos están saludando desde muchos lugares, desde Ayacucho, desde Ica. Muchísimas gracias a todas las personas que están en línea. Se han registrado cerca de 700 personas. Y bueno, saludamos eso. Nos encanta que haya tanta gente interesada en este tema. Yo sin hablar más ya, me gustaría darle la palabra a Patricia Carrillo Montenegro, abogada feminista, quien es exdirectora general de la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y actualmente funge como especialista senior en género del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Ella nos va a estar hablando acerca del enfoque de género en situaciones de inmovilidad social. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia, estás en mute, te lo voy a quitar yo. Ya. Muchísimas gracias a Amnistía Internacional por la invitación. Voy a tratar de... en realidad, muchos de los temas que yo pensaba abordar han sido también ya señalados anteriormente, pero creo que podemos hacer una suerte de articulación entre algunas reflexiones que yo también quería presentar esta tarde. Una primera idea para reflexionar y para compartir es que, bueno, la pandemia y la respuesta en los diferentes países ha visibilizado las fracturas del actual modelo civilizatorio. Una primera cuestión que queda muy clara es la fragilidad de la vida humana en el contexto de un sistema depredador. Se dice muchas veces que el virus es democrático, pero no es que el virus sea democrático, lo que ocurre es que todas las vidas están en juego, pero unas más que otras, porque por la situación en la que el propio sistema nos ha puesto a las diferentes personas. Un ejemplo muy práctico es el de Boris Johnson y el excongresista Glider Usuñagua en Pucallpa, en medio de todos los casos que estamos viendo en el país y en el mundo. Boris Johnson, el primer ministro británico, fue una de las personas que negó la importancia de la pandemia y luego se contagia y termina siendo internado, ya se está recuperando, ha tenido absolutamente todos los cuidados a su disposición. Hemos visto tristemente al congresista Glider Usuñagua pedir atención y que ésta se le ha negado. Y se le ha negado porque justamente ya los sistemas de salud en el país están colapsando. Entonces, esa es otra visibilidad que tenemos y que tiene que ver con las fracturas del modelo, la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios, que en el caso de los países latinoamericanos han sido sistemáticamente abandonados a la par que se privatizaban
servicios de salud, pero sin embargo ahora es la sanidad pública la que está soportando la respuesta a la pandemia. Es ahora donde los servicios públicos se reconocen como esenciales, no solamente el de salud, sino el de la educación, la promoción del empleo y las políticas sociales. Otra visibilidad de esta pandemia es que la fuerza de trabajo explotada y mal pagada es la que sostiene el sistema y genera la riqueza de los que a la fecha no se han pronunciado con gestos solidarios desde su patrimonio personal. Estamos viendo muestras de solidaridad en zonas absolutamente precarizadas en donde la gente comparte lo poco que tiene, pero las grandes fortunas de este país no están siendo tocadas como patrimonio personal y se están poniendo al servicio solidario de lo que requerimos en este momento como país. Obviamente sin ingresos no es posible subsistir y eso es válido no solamente para las personas pobres, esa es otra cosa que estamos viendo ahora, sino también para aquellas personas que con rentas medias viven de su trabajo diario. Hay muchos profesionales independientes que trabajan diariamente y que en este momento también están perdiendo sus medios de vida. Y finalmente, en esta sección de qué cosa es lo que se está visibilizando con la pandemia en relación a las fracturas de este modelo civilizatorio, es este negacionismo inicial de ciertos países y líderes poderosos que ha desnudado la ética del sistema económico y las autoridades, que por un lado, en algunos casos piratean cargamentos de equipos e implementos médicos que pasan por sus territorios rumbo a otros países, pero que también, como en el caso del Perú, estamos viendo cómo se ha visibilizado la tremenda corrupción que todavía persiste y que en algunas autoridades locales hemos visto hasta un alcalde pitufiando el aceite para distribuir, a pesar del dinero que se les ha dado. Y la corrupción, por ejemplo, de tener equipos de respiradores que no se pueden utilizar porque fueron entregados incompletos, ¿no? En este contexto, el sistema patriarcal y el modelo económico están defendiendo su vigencia a través de una narrativa que se está construyendo en el contexto de la pandemia y que es importante también poner en evidencia y cuestionar. Me refiero al lenguaje de la guerra, tradicionalmente un territorio masculino y que se traduce en el control del espacio público, que está reducido además a aquellos lugares en los que las personas se abastecen de alimentos y medicinas. En este momento es necesaria, es parte de esta estrategia, como lo voy a comentar luego, pero sin embargo este lenguaje de la guerra, estamos en guerra, ¿no? Y finalmente es un lenguaje que tiene el efecto de ponernos en pánico y entregar todas nuestras esperanzas a un poder que se va a poner por encima de nosotros y que no necesariamente se está ejerciendo bien, como lo hemos visto en algunos casos. Otra cosa que se dice también es que los humanos somos el virus. No, las personas no somos el virus. El problema es este sistema económico depredador que ha convertido en mercancía los cuerpos, el trabajo, los bienes de la naturaleza, la vida de la gente, los animales, los bosques, los ríos, ¿no? Entonces ahora lo importante, además nos dicen que hay que controlar la pandemia. Pero también hay otros problemas estructurales gravísimos que no pueden dejar de ser atendidos y que están apareciendo de manera dramática, como la violencia de género, que ya ha sido desarrollada y descrita por Graciela, y la migración interna. En estos días estamos viendo masas de gente que están desesperadas por retornar a sus lugares de origen, personas que tenían trabajos precarios, que trabajaban toda la semana, que solamente dormían en sus habitaciones o dormían los fines de semana y que al no poder pagar estas habitaciones han sido echadas y que en ese momento están intentando volver a sus lugares de origen, pero que sin embargo estamos viendo también cómo hay un trato desigual respecto de otros problemas y que las mujeres, obviamente, seguimos en grave peligro, ¿no? Si miramos con lentes de género la inmovilidad social, debemos tener en consideración también, en primer lugar, que el aislamiento social es una medida
para detener, para contener la propagación del virus, pero que el aislamiento domiciliario está recargando las tareas del cuidado en los hogares. Los hijos tienen que estudiar, tienen que distraerse, tienen que mantener una rutina y tienen que manejar el estrés. Las personas enfermas tienen que ser aisladas y atendidas en sus propios hogares debido a la saturación de los servicios de salud que solo están recibiendo emergencias. Trabajadores y trabajadoras informales y trabajadoras del hogar han perdido sus medios de vida y no tienen cómo sustituirlos. No tienen ahorros, no son sujetos de crédito. Las personas que van a sostener, o sea, se nos está planteando pasar esta crisis con nuestra CTS y con nuestra AFP, y no es posible para todas las personas contar con esos recursos. La drástica reducción de la actividad económica está afectando los sectores que generan empleo femenino, como el comercio y los servicios. Entonces, en este contexto también, el cuidado del hogar se ha puesto al centro de la respuesta. Las mujeres están en la primera línea de la respuesta, tanto en el sistema sanitario como en los hogares y en la comunidad. Las mujeres son cuidadoras, las mujeres somos cuidadoras. Y esto también implica mayores costos emocionales, físicos, mentales, derivados de la recarga de actividades y la exposición al contagio, que tendría que ser también vista y considerada por quienes están pensando en las estrategias en relación a la pandemia y a los otros problemas que no se han puesto de costado, están ahí. Entonces, la concentración de recursos en la contención de la pandemia han afectado de alguna forma también servicios especializados, ya lo mencionó Graciela Tiburcio, como los de salud sexual y reproductiva, atención oncológica, agregaría yo, entre otras, que son clave también para atender la autonomía física de las mujeres. Y aquí quiero hacer también una mención a esta medida para circular por sexo, que evidentemente no tuvo enfoque de género. Esta medida, en primer lugar, develó que las mujeres tenemos la mayor responsabilidad del cuidado, develó que justamente este comportamiento diferenciado de mujeres y hombres, en todos los lugares y en todos los sectores socioeconómicos, fuimos las mujeres las que salimos a la calle masivamente el día que nos tocaba. El aborratamiento no fue porque las mujeres no querían respetar las reglas, fue porque en 3 días tuvimos que salir en masa grupos de mujeres que habríamos salido distribuidas de repente en 6 días. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo, porque están sobre nuestros hombros las tareas del cuidado. Develó también la precariedad de los derechos de la comunidad LGTBI y la falta de comprensión por parte de los operadores de la seguridad, de las identidades de género, de las orientaciones sexuales y de las expresiones de género. Y esto es importante señalarlo porque a pesar que el presidente, el presidente Vizcarra lo señaló con mucha claridad y dijo que lo que se iba a mirar era la apariencia, muchos efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas les pedían los documentos de identidad a las personas trans, a las mujeres trans, y las trataban de una manera absolutamente irrespetuosa y ofensiva. Entonces, esta precariedad de los derechos de la comunidad, la falta de comprensión por parte de los operadores de la seguridad y la vulneración de sus derechos, porque vimos también cómo fueron humillados y obligadas a repetir un conjunto de frases ofensivas en las comisarías cuando eran detenidas circulando por la calle. Entonces, aquí hay algo también que quiero señalarlo. El enfoque de género no puede ser nunca más binario. Es necesario que se mire toda la diversidad, todo el arco iris de la diversidad sexual y de las identidades de género. Y obviamente cuando hablamos del cuidado, además, estamos hablando de que tenemos a familias en casa 24/24. Pero es la realidad donde también requiere una mirada interseccional. O sea, las familias no son papá, mamá, una hija y un hijo.
Tenemos muchas personas en un mismo hogar, varios hogares en una misma vivienda y alta densidad de población en determinados sectores urbanos. Esa es la realidad de la mayoría de muchas familias peruanas, donde la cohabitación incrementa el riesgo de contagio, especialmente si hay personas con diversas vulnerabilidades como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niñas y niños, y sin las condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Entonces, las actividades en la vivienda ahora tienen que incluir las actividades escolares y todo lo que implica el cuidado en términos de preparar alimentos, limpieza, contención, y aquí el agua es fundamental. Una primera cuestión que se nos dijo es que hay que lavarse las manos. Y hemos visto que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de acceso a agua segura, ni tenemos las mismas condiciones sanitarias. Imagínense ustedes qué pasaría si las fuentes de agua se secan en nuestro país, en nuestro planeta, ¿no? O sea, sin el agua, esta pandemia hubiera sido peor. Y ya está siendo, y ya estamos viendo en estas semanas cómo están escalando tanto los casos de contagio como los casos que requieren camas de UCI, y obviamente se están incrementando también los fallecimientos. Todo esto, o sea, nos están pidiendo que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos, ¿no? Pero no se nos está diciendo que también hay roles del cuidado que tienen que compartirse. O sea, los roles tendrían que compartirse, pero es probable, es altamente probable que en la mayoría de los casos no se estén compartiendo equitativamente. Y ese famoso pico y placa de género, como le han puesto, lo ha revelado tal cual. De otro lado, el ejercicio de la violencia se está disparando. Ya Graciela lo mencionó, pero la ministra de la Mujer también había dado cifras de violencia en relación a que más de 5.000 mujeres llamaron a la línea 100 solicitando apoyo frente a una situación de violencia de género. Hay como 360 nuevos casos en relación a violencia cada día de la emergencia sanitaria. 528 mujeres requirieron acompañamiento del servicio de atención urgente. Han habido 43 casos de violación sexual, 2 feminicidios. En un solo día, hace poquito, han habido 3 feminicidios. Ha habido un hombre que ha asfixiado a su pareja y ha dicho que se murió de coronavirus. Entonces, todos estos problemas tienen que ser atendidos también con un sentido de urgencia y se requieren. Y cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando también de recursos humanos, funcionarios, funcionarias que puedan acudir a todos estos llamados. De acuerdo a la data del Ministerio Público, por ejemplo, también sabemos que el 80% de las agresiones son perpetradas por las parejas y dentro del hogar. Los feminicidios, la mayor parte de los feminicidios son perpetrados por personas que están vinculadas o han estado vinculadas afectivamente a las mujeres. Entonces, se nos está diciendo también que no vamos a volver a la normalidad, que después de esta pandemia difícilmente volveremos a hacer una vida exactamente igual a como la hacíamos, ¿no? Pero además es importante señalar que si no volvemos a la normalidad, entonces esa normalidad que vamos a dejar atrás tiene que incluir también, o sea, también tenemos que dejar atrás el patriarcado, el machismo, la violencia de género, la subordinación de las mujeres y todo lo que no sea masculino hegemónico patriarcal. Todo eso tiene que quedar atrás. La nueva normalidad que necesitamos construir tiene que tener al centro el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los recursos, el cuidado del agua, el cuidado de las fuentes del agua. Requiere también el reconocimiento y el valor del trabajo del cuidado que hacemos las mujeres y que también es importante que se comparta, que los hombres comiencen a asumir sus responsabilidades. Requiere el reconocimiento y la puesta en valor de los conocimientos ancestrales para el cuidado de la naturaleza y para el cuidado del agua. Hay un conjunto de saberes ancestrales que están relacionados con el agua, que tienen que ser puestos en valor y que tienen que ser puestos al servicio del cuidado de las fuentes de agua, en donde también existen conocimientos de las mujeres que están muchas veces invisibles.
La nueva normalidad tiene que incluir un Estado y servicios públicos para las personas y no para los intereses financieros. La nueva normalidad debe asegurar el respeto por la identidad de género y la diversidad. Se está diciendo también que la cuarentena no ha sido suficiente y que será necesario implementar medios adicionales en la lucha contra el COVID-19. Estos medios deben considerar necesariamente las desigualdades de género y deben asumir también un enfoque interseccional. La desigualdad de género se profundiza con las brechas urbano-rural, con el analfabetismo, con la pertenencia a un pueblo originario, a la pobreza y a la diversidad sexual. Por eso uno de los cambios en esta nueva normalidad tiene que ser la centralidad del cuidado, del valor que tiene para la vida humana y para la vida del planeta. Y como ya lo dije anteriormente, también la importancia del agua. Sin las fuentes de agua, el riesgo para la salud y la vida de la humanidad y de todo el planeta es muy alto. Y entonces quiero también terminar esta pequeña intervención señalando tres cosas para no abundar en lo que ya ha señalado muy claramente Graciela. Necesitamos una educación con enfoque de género. Entonces, en esta vuelta a clases a través de nuevos medios que tienen que ver justamente con la virtualidad, tiene necesariamente que aprovechemos que el padre, la madre, la familia está en casa y esta es una gran oportunidad para comenzar a construir competencias desde la escuela para avanzar en la igualdad de género, una educación con enfoque de género, una educación sexual integral, una educación además que dé mensajes dentro de casa, que hay que prevenir el abuso, que hay que denunciar, que si las niñas y los niños o las mujeres están en peligro, tienen que salir a denunciar, que afuera, ¿no? Esta seguridad que ahora ronda por las calles con policías, con serenazgo, con ejército, nos van a auxiliar, nos van a atender, pero con prioridad, no nos van a devolver a la casa. También es central que en esta vigencia de la agenda de igualdad de género se coloque el involucramiento de los hombres en el cuidado. Necesitamos avanzar ya, esta es una oportunidad para que el Ministerio de la Mujer también, además de incrementar y mejorar los servicios de atención en violencia, comience a trabajar en políticas de cuidado para un nuevo orden de la sostenibilidad de la vida. De la misma forma, estos programas sociales tienen que pensar con enfoque de género todas estas condicionalidades que se están desarrollando. Estamos viendo cómo se quieren implementar un conjunto de medidas también a nivel económico, y estas medidas no pueden dejar de considerar el trabajo de las mujeres, el aporte de las mujeres y el hecho de que existen muchos hogares jefaturados por mujeres. Ahora que se va a dar el bono agrario, se tiene que pensar también en las mujeres. Hay muchas mujeres que están trabajando la tierra, pero que como los padrones no figuran, probablemente no van a poder acceder también a este tipo de beneficios que se van a generar. Y por eso es fundamental que esto que he señalado, además de todos estos puntos importantes que ha señalado Graciela Tiburcio como parte de la exposición y las preocupaciones de Amnistía Internacional, sean colocadas de manera central en la respuesta y se vaya construyendo una respuesta cada vez más igualitaria, cada vez más justa, porque finalmente cuando estamos hablando de enfoque de género estamos hablando de justicia. Entonces, todo este discurso político que también se está construyendo tiene que tener muy claro eso. Y quiero terminar señalando que siendo las mujeres la mitad de la población, estando en la primera línea del cuidado, estando en el campo, trabajando la tierra, cuidando la naturaleza, defendiendo los bosques, en donde también cuidadoras y cuidadores de nuestros recursos están siendo asesinados en toda América Latina, necesitamos, ¿no?, políticas firmes por la igualdad de género, y necesitamos también que estas nuevas políticas y esto que se va a comenzar a hacer de aquí para adelante considere necesariamente y de manera indispensable la igualdad
entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, debo decir que el tema está generando muchísima expectativa. Tenemos en línea cerca de 700 personas en nuestras diferentes plataformas. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que están aquí en este tema que es tan necesario, ¿no? Que es el derecho de las mujeres, las niñas y las diversidades a una vida libre de discriminación y de violencia. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Estamos recibiendo un montón. Tenemos unos minuticos para responderlas. Yo las voy a ir moderando como bien pueda. Si alguien quiere hacer más preguntas, las puede hacer tanto por Facebook Live, desde ahí las estamos leyendo, como a través de Zoom, donde tenemos a personas conectadas. Y la primera pregunta quisiera dirigirla a Graciela, porque nos están preguntando acerca de Amnistía Internacional. Y nos están preguntando básicamente sobre cuáles son nuestras campañas y nuestros esfuerzos de movilización a favor de la igualdad de género. Bueno, desde Amnistía Internacional, primero un poco introducir quizá a las personas que se están conectando a raíz de la temática y de alguna forma quizá no han seguido antes el movimiento. Somos un movimiento a nivel mundial, el nombre lo dice, de activistas que trabajan, hacen voluntariado e inciden para tener políticas públicas a favor de los derechos humanos, ¿no? Somos más de 7 millones de personas en todo el mundo. Y específicamente en Perú, sobre todo, lo que hacemos es un trabajo de vigilancia, de incidencia, de educación en derechos humanos, para que todas, todos y todes, especialmente la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, puedan disfrutar a plenitud de todos sus derechos, de ejercer sus derechos ciudadanos sin ningún tipo de restricción ni de limitación, ¿no? Específicamente en el contexto del COVID, de la pandemia por el COVID-19, desde Amnistía Internacional lo que estamos haciendo es sobre todo recordarle a los estados, recordarle a los gobiernos que estas medidas tomadas para prevenir el contagio del coronavirus no deben traducir ni deben significar de ninguna forma que las medidas de protección vulneren otros derechos ciudadanos, otros derechos humanos, ¿no? Hablamos específicamente, por ejemplo, de acceso a derechos a la educación, atención en los casos de violencia de las mujeres, de las niñas, de la comunidad LGBTI, sobre todo prestar atención a posibles vulneraciones, humillaciones, maltratos que perpetren las fuerzas del orden hacia la ciudadanía. Ya en la vida diaria, en la vida cotidiana, podemos ver también, han habido un montón de denuncias de cómo la policía, incluso muchas veces, es también perpetradora de violencia de género, de violencia homofóbica, ¿no? Hace unos meses, el año pasado, tuvimos una protesta bastante fuerte que también se vio materializada en indignación por redes sociales, donde incluso circuló bastante el hashtag de la policía no me cuida. Entonces, sabiendo que los agentes del orden, que supuestamente son quienes van a cuidarnos, con quienes nos deberíamos sentir seguras, seguros, seguras, en estos contextos de crisis, esas fuerzas policiales, esas fuerzas del orden, ese abuso de autoridad puede incluso incrementarse, ¿no? Y ese abuso de autoridad pone en especial situación de riesgo a las mujeres, a las niñas y a la comunidad LGBTI. Por eso que vimos en los primeros días de estado de emergencia cómo también circulaban videos donde mujeres trans eran humilladas, maltratadas por policías, por agentes de las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde también entra el rol de Amnistía Internacional, donde demandamos a las autoridades a sancionar, a identificar a los agresores, sancionarlos, hacer una pronta investigación e implementar mecanismos para que realmente se protejan los derechos de todas las personas. Porque si bien es cierto que es importante enunciar que en los discursos de nuestras autoridades estemos presentes las mujeres, las niñas, los adolescentes y las diversidades, no solamente basta con estar nombradas y enunciadas, sino que eso se tiene que traducir en acciones concretas que garanticen el ejercicio y un acceso real a nuestros derechos humanos y a los servicios de salud y demás que tenemos. Muchas gracias, Graciela. Voy a seguir leyendo algunas preguntas. Hay algunas que están haciendo que tienen que ver con derecho procesal, por ejemplo, sobre las cámaras Gesell, que el tema no es el de hoy, digamos, que tiene que ver más bien con género, ¿no? Y diversidades. Pero cualquier pregunta que quieran hacer, son bienvenidas y bienvenidas a hacerlos. Pueden escribirnos a activismo@amnistia.org.pe.
Ahora yo quería dirigir esta pregunta que nos hacen a Patricia. Nos están comentando que originalmente, aparentemente se había pensado en hacer el pico y placa por género, contemplando la salida de las mujeres por 4 días y la de los hombres por 2 días. Entonces nos preguntan si se hubiese establecido de esta forma, ¿habría dado resultados? Y bueno, yo ya particularmente le pregunto a usted, ¿qué le parecería, ¿no? Que tuviésemos igual esa medida que sería igual binaria de cierta forma. Bueno, desde el punto de vista de la igualdad, creo que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de salir. El asunto es que la desigualdad está en relación a cómo estamos asumiendo las responsabilidades en el hogar. Yo la verdad no creo, o sea, creo que darles más posibilidades a las mujeres solamente podría significar recargarlas más y probablemente generar tensiones en algunos hogares. Yo lo que pensaría, no sabía que inicialmente fue la idea darle 4 días a las mujeres y 2 a los hombres, pero creo que aquí lo que hay que hacer es generar mensajes también de que si en este momento el cuidado está en el centro de la estrategia para enfrentar el coronavirus, entonces es una tarea que tenemos que desarrollarla tanto mujeres como hombres. Y claro, se hizo muchas bromas, incluso ofensivas y sexistas contra los hombres y sus incapacidades o sus pocas competencias para hacer compras en el mercado, pero esto es algo que también ellos pueden aprender. Y es necesario que se comiencen a comprometer con el cuidado. De hecho, yo creo que los próximos anuncios van a implicar que la cuarentena se va a tener que extender. Y esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar y que en donde además, sin dejar de señalar que el Estado y los servicios públicos tienen que estar muy atentos y tienen que estar conteniendo el contagio, mejorando la atención y la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, tienen que estar también atentos en estos otros temas que hemos trabajado ahora y que tienen que ver justamente con problemas que se originan en la desigualdad de género, en el machismo, en un ordenamiento que coloca a los hombres como seres superiores y por lo tanto ellos no se encargan de las tareas menores. Pero estas tareas menores son ahora las tareas que nos van a salvar. Por lo tanto, como yo señalaba, el cuidado se pone, la centralidad del cuidado para proteger la vida se ha puesto de manifiesto. Entonces, ¿y quiénes hacemos mayormente esa tarea? Las mujeres. Bueno, pues es hora de que los hombres comiencen a aprender a cuidar, porque también es parte de su responsabilidad. De acuerdo, Patricia, muchas gracias. Estamos recibiendo varias preguntas sobre un tema que tocaste, que tiene que ver con pueblos indígenas y género. Sobre esto yo quería decir que vamos a tener un siguiente conversatorio en breve, pero igual yo no quiero que la oportunidad se nos escape y pues te voy a preguntar una de las preguntas que yo creo que engloba un poco todas. Uy, se me fue el chat. Ok, ¿de qué manera el gobierno y las autoridades deben implementar políticas de inclusión y desarrollo para las minorías étnicas con enfoque de género? Estás en mute. Déjame, te quito el mute. ¿De qué manera implementar políticas inclusivas era? Sí, dirigidas digamos, a las mujeres de las minorías étnicas. Es lo que nos están colocando. Ya, una primera cuestión. Las minorías étnicas son los pueblos indígenas. Son las personas que estaban aquí antes de que lleguen nuestros ancestros por el lado español. Entonces hay un conjunto de reivindicaciones en términos de justicia y derechos humanos con los pueblos indígenas que todavía están en la agenda. En el caso de las políticas, en el caso de la inclusión, yo particularmente tengo mis reservas contra este concepto de la inclusión, porque yo creo que los pueblos indígenas tienen que ser justamente reivindicados de todos los despojos de los que han sido objetos desde que fueron excluidos, ¿no? Desde la llegada de invasores de otros territorios. Entonces, vamos a llegar a un bicentenario
Estamos a puertas de un bicentenario y hay una agenda de justicia que está pendiente con los pueblos indígenas. Contextualizándonos de esa manera, obviamente, las mujeres indígenas, por el hecho de ser mujeres y ser indígenas, están sufriendo también un conjunto de exclusiones y vulneración de sus derechos mayores. Entonces, medidas concretas que tienen que haber en general, tienen que ver con el hecho de su identidad, el hecho de la lengua que hablan, el hecho de los conocimientos de los que son portadoras, ¿no? Entonces hay un conjunto de derechos de estas mujeres que tienen que ser colocados en políticas fundamentales para el reconocimiento de sus derechos como indígenas y también como mujeres. Tienen que ver también con el derecho a la educación, tienen que ver con la empleabilidad, tienen que ver con sistemas productivos. Entonces, de veras, esto es, o sea, estas políticas por las que me están preguntando son políticas que tienen un conjunto de entramados que tienen que ver con distintos sectores socioeconómicos y por lo tanto también contra distintos niveles de las políticas, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante profundizar en esto en un webinar especial, pero fundamentalmente las mujeres indígenas, ¿qué quieren? ¿Qué piden? En primer lugar, respeto a su condición de mujeres indígenas, dignidad. En segundo lugar, y sería importante además que cuando hablemos de esto, una de las personas que esté invitada y hable sea una mujer indígena, ¿no? Necesitan también educación en su lengua, necesitan también un conjunto de libertades. Dentro de los pueblos indígenas también existe machismo y también existe patriarcado. Entonces las mujeres también están reclamando libertad y autonomía dentro de sus comunidades. Muchas de ellas han ganado muchísimo y han desarrollado un conjunto de propuestas muy interesantes dentro de sus organizaciones, que deberían ser más conocidas y más visibilizadas también por diferentes sectores de la sociedad. Entonces, cerrando la idea, reconocimiento de su dignidad como mujeres, reconocimiento de su cultura, reconocimiento de sus saberes, oportunidades de empleo, oportunidades de educación, pero fundamentalmente el derecho también a una vida libre de violencia. Muchas gracias, Patricia. Sí, efectivamente, para nuestro próximo webinar, muy probablemente estaremos invitando a algunas de nuestras compañeras aliadas con las que solemos trabajar muy de cerca, como NAMIAP o FEMUCARINAP. Bueno, nos están haciendo una pregunta aquí un poco, no sé si insidiosa o algo, y quería hacérselas a ambas, ¿no? A ver qué respuesta se le podría dar a esto. Y es el hecho de que aparentemente se están contagiando más los hombres que las mujeres. ¿Esto a qué se podría deber? No sé quién de las dos quiere, o las dos, o como deseen. Bueno, yo puedo decir algo. Permíteme un ratito, se me cayó una tarjeta en donde había hecho justamente la anotación sobre este tema. Acá está. Sí, efectivamente leí la pregunta que nos dice pues que de acuerdo al Ministerio de Salud tenemos un 37.7% de personas contagiadas de sexo femenino y 62.3% de hombres. Bien difícil, sobre todo sin evidencias, ¿no? Pero yo aquí puedo lanzar algunas hipótesis y de repente Graciela puede lanzar otras también. Una primera, yo creo que el sistema patriarcal les permite a los hombres y valora en los hombres la transgresión. Y a las mujeres nos crían, nos forman para ser más sumisas y obedientes. Entonces, por eso digo que es una hipótesis. Es probable que las mujeres hayamos sido más cuidadosas desde el comienzo con los mensajes de cuidado que se nos dan, porque además somos cuidadoras y nos preocupamos porque el resto también se cuide. Los hombres son más transgresores. La transgresión masculina es alentada y es felicitada desde los juegos infantiles hasta conductas riesgosas, ¿no? En la vida adulta, conductas riesgosas de diverso tipo, ¿no? Creo que ahí hay como una ruta que podríamos explorar. La transgresión
el respeto de las normas, la observación de las normas, y también este sentido de cuidado y protección que tenemos las mujeres. Y quizás, y ahí sí necesitaríamos alguna evidencia desde las ciencias de la salud. Las mujeres somos más resilientes, nuestra esperanza de vida me parece que es un poco mayor, vivimos más años, trabajamos más, cuidamos a todo el mundo, nos enfermamos bien feo, seguimos cuidando y seguimos viviendo y resistimos. Entonces puede haber también ahí un factor que podría explicar esta diferencia, ¿no? Como vuelvo a repetir, lanzo mis hipótesis con cargo a que esto tiene que ser despejado desde la evidencia. También estoy en lo personal de acuerdo con, me parece que son hipótesis que sí se podrían comprobar, se podrían trabajar, y para agregar a lo que a lo que ha dicho Patricia, de hecho también en un sentido de hipótesis un poco para debatir, porque nada de lo que estamos diciendo referente a esta pregunta puede ser todavía tomado como concreto o definitivo, pero creo que más bien esa cifra nos muestra y también de alguna forma nos evidencia que incluso son los hombres quienes, obviamente, ¿dónde te contagias de coronavirus o de dónde adquieres el coronavirus en este momento? En las calles, en las vías públicas, porque estás en contacto con más personas, estás en un espacio abierto donde se cruzan diferentes factores, diferentes personas, como dije, y tienes más probabilidades de contagiarte de COVID, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que normalmente tienen mayor acceso y más libertad, comodidad para poder estar en el espacio público? Pues los hombres. Porque las mujeres, si bien es cierto, también hacemos uso del espacio público, no lo hacemos en la misma medida, ni en mayor cantidad, ni con la misma libertad que los hacen los hombres. Nosotras, históricamente, y todavía aún, en menor medida quizá, pero aún, a comparación de otros años, ¿no? Todavía estamos, sobre todo, dentro de la esfera pública, dentro de la esfera privada, en el ámbito doméstico. Entonces, esa podría ser también una teoría que podríamos manejar, una hipótesis, mejor dicho, sobre por qué las mujeres, de alguna u otra forma, no hay tanta cantidad de mujeres con coronavirus, con COVID, a diferencia de los hombres, ¿no? Y de ahí también se podría desprender incluso muchos análisis más, ¿no? Sobre quiénes son, o sea, no solamente es qué cantidad de varones son los contagiados, sino en qué profesiones se desempeñan los hombres que han sido contagiados, ¿no? De repente, no sé, están al mando de algún sistema de salud, tienen algún cargo de salud, o de repente están desarrollándose en ámbitos laborales que requieren más contacto con otro público, trabajos de alto riesgo, y eso también nos hace permite analizar y ver de que incluso estos espacios para las mujeres todavía continúan un poco cerrados, ¿no? Definitivamente de estas solas cifras se pueden sacar muchos otros análisis, muchas otras teorías, contextos. Por eso es necesario de que el enfoque de género sea transversal, ¿no? Y cuando hablamos de enfoque de género no es simplemente para hablar de violencia hacia la mujer, sino como las diferentes realidades que se desarrollan en nuestra sociedad impactan de manera diferenciada en los hombres y en las mujeres. Y al hablar del COVID y de la emergencia mundial por el COVID, tenemos que tener de que, si bien es cierto, todas las personas tenemos un grado de riesgo para contagiarnos del COVID, las consecuencias inmediatas y directas no nos impactan a todas las personas por igual. Nos impactan y nos perjudican sobre todo a las mujeres, a las niñas, adolescentes y a las personas en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, la comunidad LGBTI. Las personas pobres son las que están sufriendo mayores consecuencias, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero queda aquí una última pregunta. O sea, bueno, quedan muchísimas, la verdad. Pero una última que yo voy a hacer por cuestiones de aferrarnos, ¿no?, al formato. Y tiene que ver con políticas públicas. ¿Qué debería hacer el Ministerio de la Mujer sobre las mujeres que están siendo forzadas a salir de sus hogares para escapar de la violencia y consecuentemente se exponen al virus? ¿Puedes repetirla, por favor, Víctor? Sí. ¿Qué debería hacer el Ministerio de la Mujer? Bueno, yo agregaría diferentes autoridades. A favor de las mujeres que están siendo forzadas a salir de sus hogares para escapar de la violencia
y que consecuentemente se exponen al virus. La he parafraseado un poco. Creo que un poco hemos hablado también al inicio sobre las respuestas del Estado en general, porque cuando mencioné hace un momento sobre el enfoque de género de manera transversal, tenemos que entender de que la violencia hacia la mujer, si bien es cierto, principalmente está liderado por el Ministerio de la Mujer, no simplemente se tiene que quedar ahí, ¿no? Si realmente queremos que se prevenga y que se erradique la violencia hacia la mujer, todas las entidades del Estado tienen que trabajar de manera conjunta y articulada y tener dentro de sus planes operativos y de políticas públicas el enfoque de género y de diversidades, ¿no? Desde como Amnistía Internacional, creo que lo más importante para resaltar es que, uno, se atiendan con urgencia los pedidos de auxilio que ya se tienen, que se refuercen las líneas, la línea 100, el chat 100 para atender a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes que están pidiendo ayuda, fortalecer, coordinar los lugares de acogida donde ellas puedan ser trasladadas porque definitivamente no pueden quedarse viviendo más tiempo con sus agresores. Y no solamente como que estas acciones concretas e inmediatas en este momento, sino también pensar estrategias a largo plazo, como lo decíamos también, ¿no? Yo mencioné la educación sexual integral, aprovechar este momento de las clases a distancia para recibir educación sexual con la familia. Patricia también mencionó sobre los mensajes y las campañas comunicacionales que se tienen que hacer desde los gobiernos, desde el Estado. Y ahí algo que me gustaría resaltar es de que desde el Ministerio de la Mujer, desde el gobierno central, es importante sí que se interpele a las mujeres para que ellas mismas identifiquen los escenarios de violencia que viven y denuncien, pero también es importante que se interpele directamente a los hombres, a los agresores, a los violadores, a los feminicidas, que se reconozcan también ellos como parte del problema, como perpetradores de violencia, y que se den mensajes claros sobre, además de cuídate, es tú no agredas, ¿no? Y sobre todo atender también ya los casos que se tienen abiertos, porque seguro todavía hay mucha impunidad en lo que respecta a sanciones a violadores, a feminicidas, mujeres desaparecidas que todavía sus familias ni siquiera ya ahora les pueden buscar por ellos mismos porque tienen que estar encerrados en sus hogares debido al COVID. Estos casos no pueden quedar pendientes más tiempo. Y es muy importante ese mensaje de impunidad que se da desde el Estado, ¿no? Porque yo al no sentenciar como se debe, al no hacer prevención como se debe, el mensaje que transmito a mi ciudadanía es de que las vidas de las mujeres no importan y que los hombres y los agresores, específicamente que los agresores, pueden seguir vulnerando a las mujeres y aquí no va a pasar nada, ¿no? Y es muy preocupante. Entonces se tiene que fortalecer mucho esos mecanismos de respuesta, de prevención y la parte comunicacional que también había mencionado Patricia. Seguro ahora ella también tiene algunas otras cositas que agregar. Sí, bueno, una primera cuestión que tenemos que tener claro es que ahorita estamos en un contexto de sistemas colapsados. O sea, estamos viendo cómo el sistema sanitario ha colapsado y cómo también está colapsando los sistemas de atención que además ambos sistemas necesitaban necesitaban ser fortalecidos, ¿no? O sea, tanto el Ministerio de la Mujer es un ministerio que históricamente ha tenido poco presupuesto. Entonces, creo que en ese marco estamos viendo cómo además hay una relación entre el estar encerrados en casa con las personas agresoras y los pedidos de auxilio que está recibiendo el MIM. Entonces, y antes de comenzar a decir qué debería hacer el MIM, porque también es bien fácil, y les digo, es bien fácil sentarse frente a un ordenador y dar una cantidad de recomendaciones y estar en el sector público intentando hacer transformaciones también tiene, o sea, es complicado. Yo lo he vivido porque he sido funcionaria del Ministerio de la Mujer. Entonces, dicho esto y señalando que los sistemas están colapsados y que necesitan recursos para repotenciarse y que eso no solamente es plata, sino son recursos humanos, son además profesionales que estén comprometidos y que no estén reproduciendo también concepciones tradicionales sobre las relaciones de género, porque, o sea, ¿qué hace el MIM poniendo más psicólogos o más abogados y más abogadas que les van a decir a las mujeres, ay, pero ¿por qué no le calentaste la sopa? ¿No? Entonces, no es fácil, no es fácil. Y hay una primera cuestión aquí, o sea,
Las mujeres, y lo señalé, pero creo que no lo redondeé, las mujeres somos la mitad de la población. Estamos sosteniendo el sistema de cuidados. El trabajo doméstico no remunerado representa la quinta parte del PBI de este país. Trabajamos más que los hombres en el cuidado. No podemos permitir, en primer lugar, que se nos niegue la paridad y la alternancia. Entonces, necesitamos hacer oír nuestra voz. Y en eso también quiero señalar en relación a lo que dije sobre mujeres indígenas. Las mujeres indígenas también necesitan el reconocimiento de sus organizaciones y espacios de interlocución con el Estado. ¿Y qué cosa debería hacer el MIM, además de esto que ya como que cae de maduro, de mejorar sus servicios y su respuesta? Yo particularmente debo decir que el fin de semana pasado refugié a 2 personas víctimas de violencia en mi casa. Con todo el riesgo que eso significa, porque más tenemos que ser solidarias, tenemos que asumir riesgos. Y debo decir que la gente del Ministerio de la Mujer y la gente de la policía se portó de manera que yo quiero aprovechar aquí, sin tener que dar nombres, ¿no? Agradecer al Ministerio de la Mujer, agradecer a la Policía Nacional, porque fueron a rescatar a una persona que estaba siendo violentada, 2 personas que estaban siendo violentadas, y luego de sus declaraciones y su denuncia en la comisaría las trasladaron hasta mi domicilio, en donde estuvieron un par de días y luego retornaron. Entonces, y evidentemente de estos llamados deben estar recibiendo miles, ¿no? Hay 2 cosas adicionales para no repetir lo que ha dicho Graciela. Una primera cuestión es esto, o sea, que se nos escuche a las mujeres, que no se nos escuche solo como víctimas, que se nos escuche como ciudadanas que estamos demandando servicios, estamos demandando igualdad, estamos demandando una vida libre de violencia. Pero también necesitamos que los hombres se hagan cargo de su machismo, de su violencia, de su masculinidad hegemónica, violenta y dominante. Entonces, a mí me gustaría que las políticas públicas, tanto del Ministerio de la Mujer, como todas las demás políticas que están trabajando con hombres y mujeres en el campo, en los microcréditos, en el trabajo, comiencen a interpelar una masculinidad machista y que los hombres comiencen a hacerse cargo. Obviamente, esto no va a dejar de señalar que es necesario atención, sanción, ¿no? Una mejor respuesta desde el Estado. La pandemia tiene que ser atendida, pero no se nos puede escapar de la mano el atender estos otros problemas que las mujeres estamos denunciando desde hace tiempo y que se han puesto exponencialmente más demandantes y urgentes a partir justamente del encierro que estamos viviendo en nuestros hogares. Bueno, pues muchísimas gracias a Patricia Carrillo Montenegro y a Graciela Tiburcio Loaiza. Creo que esa última pregunta además sirvió un poco para hacer una especie de conclusión final. Quedaron muchas preguntas y muy buenas por responder, preguntas relacionadas con mujeres migrantes y refugiadas. Bueno, la lista es larga. Yo invito a las personas que lo deseen a escribirnos, a ver cómo les podemos responder a través de nuestro correo electrónico, activismo@amnistia.org.pe, y también para que estén al día con las futuras charlas virtuales interactivas que vamos a tener, que intentaremos que sean un poquito más largas porque ya vemos que no alcanza el tiempo para las preguntas. Estaremos publicando en breve las fechas y las horas a través de nuestras redes sociales. Bueno, la mayoría nos está viendo en Facebook, también sepan que tenemos nuestro Twitter, @amnistiaperú, también nuestro Instagram. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren decir algo más final, muy brevemente, o ya nos despedimos. Agradecer a Amnistía Internacional, en mi caso, agradecerles por la invitación, agradecer a las personas que se han conectado. Un domingo a las 5 de la tarde significa que el tema les interesa y obviamente queda como una tarea también para Amnistía a seguir desarrollando estas discusiones tan importantes en este momento en donde podemos llegar a más personas. Y decirles simplemente a todas las personas que han estado conectadas que se comprometan con la solidaridad, a otras personas que se comprometan con el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Bueno, por mi parte también un poco repetir el agradecimiento a todas las personas que se han conectado hoy. Es bastante motivador saber que nos están
escuchando no solamente de Perú, sino también desde otras partes del mundo. En Amnistía tenemos presencia en más de 170 países, entonces veo que hay personas de Puerto Rico, de otra de las regiones, y también pueden encontrar oficinas de Amnistía Internacional y activistas para que se pongan en contacto y se sumen a este movimiento de defensa de derechos humanos. Invitarles también a que a que continúen viendo nuestras redes sociales, porque vamos a seguir, como dijo Víctor, teniendo más de estas charlas interactivas sobre diversos temas. Migración también es un tema que estamos mapeando es un tema que Amnistía maneja también para poder conversar, todos ambientados en el contexto de la pandemia del COVID, y sobre todo un mensaje final también, el cual sería que, de hecho, la situación actual que estamos viviendo ya nos está llevando a cambiar la forma en la cual concebíamos nuestras relaciones sociales, concebíamos el mundo, y es, además de que está poniendo, como dije al inicio, sobre el tapete, sobre la mesa, muy visiblemente, las diferentes estructuras de desigualdad social y cultural que teníamos, ¿no? Y no solamente hay que verlo como una amenaza, sino más bien hay que verlo también como una oportunidad para que cada persona, desde sus propios espacios, podamos ser también agentes de cambio y contribuyamos no solamente con la vigilancia ciudadana hacia nuestros gobiernos, sino también desde nuestras propias tribunas, reconocernos también como diferentes agentes o perpetradores de posibles violencias y poder cuestionar nuestros privilegios y sumarnos también, porque si queremos realmente un mundo, una sociedad donde todas, todos y todas podamos disfrutar de nuestros derechos a plenitud, tenemos que tomar por nuestras propias manos también ese cambio. Y es una frase que tenemos en Amnistía, de que diferentes acciones pequeñas replicadas por muchas personas en diferentes partes del mundo pueden realmente cambiar las situaciones y los sistemas vulneradores de derechos que tenemos, ¿no? Entonces va a depender de todas, de todos y de todos poder realmente hacer, como dijo, me gustó mucho lo que dijo Patricia antes, si queremos volver a una normalidad post-COVID, hay que replantearnos cuál es esa normalidad que queremos ahora, porque la normalidad que estábamos viviendo antes nos está demostrando de que no todas las personas éramos libres ni capaces de vivir sin violencias por igual, ¿no? Entonces, es un reto ahora que tenemos desde los gobiernos y como humanidad, reconstruir nuevas sociedades que nos permitan a todas y todos ser realmente iguales en derechos. Muchísimas gracias, Graciela. Nos están preguntando que si pueden enviar las presentaciones. Estoy comentando que va a quedar grabado, lo pueden ver en nuestro Facebook. Ahí Perú, ahí de Amnistía Internacional, ahí está toda la charla, va a quedar para que la puedan consultar. Pues muchísimas gracias esta tarde por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Por favor, corran la voz de que estas charlas van a estar ocurriendo y difundan a través de sus amistades y de sus conocidos. Muchísimas gracias.